Muy buenos días, hermanos. Hoy tengo yo la responsabilidad de traerles el devocional y espero que sea de bendición para ustedes así como lo fue para mí. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un mandato el cual a mí se me hace difícil a veces cumplirlo y es acerca de la predicación del Evangelio, ¿no? El acerca de hablar la verdad. Hoy quisiera llevarlos a pensar en lo que Dios puso en mi corazón y ver cuestiones como por qué debo predicar y los impedimentos o excusas que a veces ponemos a la hora de hacerlo. Como hijos de Dios, en este mundo bien sabemos que una de las tareas que nos manda Dios a hacer es predicar el Evangelio a toda criatura. El Señor Jesús nos dice específicamente que lo debemos hacer. Pero a veces se nos olvida esta gran comisión, porque estamos tan acelerados que nos olvidamos de las cosas que son espirituales y que son las que realmente importan en esta vida. Por eso, mis queridos hermanos, me gustaría que a través de este devocional podamos animarnos a predicar de Cristo a las personas. En primer lugar, quisiera que repasemos qué es predicar el Evangelio. Y bueno, predicar el Evangelio es hablar acerca de lo que hizo Dios por nosotros, del amor que tuvo al entregar a Cristo a morir en la cruz, que no merecía, pagando el precio de nuestra maldad y llevando nuestros pecados. Jesús es la razón del Evangelio. Luego de haber mencionado esto, quisiera que reflexionemos en por qué debemos o por qué debo predicar el Evangelio. En primer lugar, porque Dios manda hacerlo. Como lo dijo específicamente Jesús en Marcos 16:15, dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Como también se nos dice acerca de la gran comisión en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Por lo tanto, podemos considerarlo como un mandato que Cristo dejó para que cumplamos, mandato para todos los que hemos creído en Él como nuestro Salvador, porque decidimos amarle y seguirle, y si nuestro deseo es tener una vida en obediencia hacia Él, debemos cumplir con este llamado. En segundo lugar, por amor a las personas. En Mateo 9:35 al 36 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, y enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. 36 dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En este pasaje vemos al Señor Jesús teniendo compasión y misericordia por las personas. Amó a esas ovejas al tal punto de entregar su vida por ellas. Nosotros, como hijos de Dios, debemos recordar que este mundo está perdido en sus delitos y pecados, enredados en las cosas de la vida que no tienen valor, que sus vidas están atadas al pecado, sin rumbo y sin dirección, tal como lo estábamos nosotros. Por ese motivo, debemos ser misericordiosos y mirar a esas personas con los ojos de Cristo, mostrarles al buen pastor que quiere guiar sus vidas a una vida nueva en Él. ¿No nos pasa a veces que vemos a las personas siendo esclavas del pecado y no hacemos nada por eso? Ojalá, hermanos, podamos tener amor y misericordia por aquellos que nos rodean y poner en práctica todo esto. En tercer lugar, del por qué debemos predicar el Evangelio, es porque debemos contar lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Un ejemplo de esto es el endemoniado Gadareno, historia que la podemos encontrar en el capítulo 5 de Marcos, por si lo quieren leer después. Pasajes más adelante, el Señor realiza el milagro y libera al endemoniado. Y en el versículo 19 Jesús le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Verso 20 dice, y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hemos experimentado grandes cosas con el Señor, y una de ellas es la sanidad que recibimos de nuestros pecados, es la restauración de nuestras vidas y reconciliación con el Padre. Estas cosas son las que debemos contar a nuestros familiares, amigos, compañeros, y que a través de esta obra, como dice el pasaje, se puedan maravillar. Como cuarto lugar, debemos predicar porque somos luz en este mundo. Esto lo podemos leer en Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder,
ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos la luz de este mundo de tinieblas, para poder dar gloria a nuestro Padre Celestial, para que ellos vean nuestras buenas obras. Esta luz la podemos esconder al callarnos frente a situaciones donde debemos hablar la verdad. Y también la podemos hacer cuando el pecado entra en nuestras vidas, tratando de apagarnos cada vez más. No debemos esconder esa luz, que podamos brillar con un testimonio que agrade primeramente al Señor y que mucha gente pueda ver lo diferente que vive un verdadero cristiano, que a través de eso ellos deseen lo mismo que nosotros tenemos, a Cristo. Ahora quisiera que veamos algunos impedimentos, o mejor dicho, excusas a la hora de tomar la decisión de no predicar. En primer lugar tenemos el temor al que dirán y al rechazo. Primero que nada, debemos agradar a Dios y no a los hombres. Lo que las personas piensen de nosotros porque seguimos a Dios no nos debe de importar. Y si somos perseguidos por predicar la verdad, el Señor nos dijo que confiemos en Él en uno de los versículos que leíamos antes, en Mateo 28:20. Dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y en una de las bienaventuranzas, también se nos dice que somos bienaventurados cuando nos persiguen por causa de Él. Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. En la NTV dice que Dios los bendice cuando la gente les hace burla y los persigue. No hay dudas de que Él está de nuestro lado a la hora de predicar el Evangelio. Él promete brindarnos todo el poder para hacerlo, pero debemos esforzarnos y ser muy valientes. La compañía de Dios está. Ahora es nuestro trabajo hablar la verdad. En segundo lugar, como impedimento veía el mal testimonio. Pensaba que este impedimento, que a veces se presenta cuando le hablamos a las personas acerca de nuestra fe y de que vamos a una iglesia y demás cosas, de que a veces las personas nos dicen, ¿vos vas a la iglesia? Pero si el otro día te vi haciendo tal o tal cosa, o te vi en tal lado. Esto me hacía pensar en qué tan importante es tener un buen testimonio ante las personas que nos rodean, ¿no? En 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, en la NTV dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Esta exhortación de Pedro es bastante similar a la que el Señor dijo acerca de ser luz, como leíamos anteriormente. Y es que para tener un buen testimonio debemos tener una buena comunicación con nuestro Dios. Porque las buenas decisiones vienen a raíz de lo que aprendimos de Dios. Y si elegimos bien y hacemos las cosas como le agradan a Dios, veremos que nuestro testimonio va a ser intachable. Y los no creyentes verán que realmente tenemos algo diferente a ellos. En tercer lugar, veía como impedimento, más que un impedimento, una excusa, ¿no? Eh, Le puse como título, creo que no es mi don, y por eso no lo hago. Bien sabemos que Dios nos regaló dones a aquellos que somos sus hijos para llevar a cabo la obra de Él en la tierra. Dio diferentes tipos de dones. En Efesios 4:12 se nos presenta una de las listas de ellos. Si bien son evidentes aquellas personas que sí tienen este don, aquellos que vemos en nuestra congregación y tienen esta capacidad de predicarles a cualquier persona que se cruzan, aprovechan cada oportunidad para presentar el Evangelio y hablar de Dios de una manera que conmueve la fe de las personas. Tenemos que tener en cuenta que ellos tienen una capacidad distinta, que hacen lo que Dios les pide que hagan, pero no solo ellos tienen que hacerlo. Como leíamos anteriormente, Jesús mandó a todos a que vayamos y llevemos las nuevas de salvación. Él no hizo diferencias. No ve si somos capaces o menos capaces que otros. Él quiere que hablemos de Él y que mucha gente pueda conocerlo. Quizás nos dé temor sobre qué preguntas nos harán y qué responderemos, pero en ese momento es donde debemos orar a Dios y pedirle que coloque las palabras necesarias en nuestra boca, que nos use y su Espíritu Santo va a obrar en nosotros y nos ayudará. Y en cuarto lugar, y último, veía el no estar preparado.
El no estar preparado antes de predicar la palabra puede ser un error muy grave. Puede ser que en el día de hoy se nos presente una oportunidad de predicar. Quizás no lo esperábamos y simplemente sucede. Para ese momento tenemos que estar listos para hablar y enseñar las Escrituras. Pedro nos exhorta de esta manera. 1 Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor de vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre preparados para hablar de Cristo, con humildad y respeto, con amor y paciencia, hacia las personas que demanden o pregunten acerca de nuestra fe. Y me hacía esta pregunta. ¿Es evidente para los demás nuestra esperanza en Cristo? ¿Estamos preparados para hablarle a otros lo que Jesús hizo por nosotros? Y ya para terminar, pensaba en que no tenemos excusa para predicar la palabra de Dios. Lo tenemos todo, el Espíritu Santo, que puede actuar en nosotros de una manera increíble. En Colosenses 1:27 al 29 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Podemos decir que esa potencia que el apóstol se refiere es el poder de Dios, el Espíritu Santo, que actúa en nosotros para animarnos y fortalecernos a través de la comunión plena con el Señor, obedeciéndole y amándole. Espero, hermanos, que seamos sabios, aprovechemos cada oportunidad de predicar el Evangelio a las personas. ¿Conocemos a alguien que necesite oír este mensaje? Yo creo que sí. Varios nombres se nos vienen a la mente, ¿no? Ojalá podamos actuar de inmediato, que no dejemos de brillar en este mundo que necesita cristianos comprometidos con Dios. Y recordemos que no hay excusa para obedecerle, que nos animemos a hablar de Él. Nada más que agregar, hermanos, espero que haya sido de bendición y que tengan un hermoso día. Bendiciones. Él es Andrés. Andrés se convirtió en seguidor de Jesús hace 2 semanas. Aún sigue dando sus primeros pasos. Se hizo creyente aparentemente por Carla. Y ellos no se conocen. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, veamos cómo sucedió. Carla amaba a Jesús desde muy temprana edad y durante la universidad su vida fue de gran impacto a sus amigos. A pesar de que los estudiantes se exponían a muchas tentaciones, ella no fue parte de eso. Ella estaba comprometida con su fe que inspiraba a su amiga con quien ella vivía. Liz le confesó a Carla que ella quería tener eso que la hacía tener esa fe y ella creyó. Años después, en el primer trabajo de Liz, conoció a Jorge. Jorge fue atropellado por un conductor ebrio cuando él tenía 13 años. Él aún tenía resentimiento y coraje por lo sucedido. Jorge y Liz se hicieron amigos y no pasó mucho tiempo cuando Jorge empezó a ir a la iglesia con Liz y su esposo. Después de un tiempo en la búsqueda de respuestas, él entregó su vida a Cristo. Jorge se convirtió en un conferencista. Cuando él se convirtió en creyente, tuvo una nueva perspectiva de la vida. Expresaba públicamente y sin rencor lo que le habían robado y lo agradecido que estaba por la segunda oportunidad que se le había otorgado. Un día él compartió sobre cómo superar las dificultades y escoger la alegría. Fue un mensaje que tenía tanta pasión que inspiró a las personas a compartir su video en internet. El video de Jorge también inspiró a Mario. Si alguien realmente necesitaba ser inspirado, era él. Tenía muchos problemas. Vivía como un esposo indiferente, un padre ausente y un pésimo amigo. Nadie lo odiaba más de lo que él se odiaba a sí mismo. Todo eso cambió el día que miró a Jorge en ese video. Él rindió su vida a Dios y fue realmente transformado. Ahora él sabía lo que tenía que hacer. Mario trabajó duro para rescatar a su familia y al mismo tiempo empezar a trabajar con jóvenes adultos que se encontraban en peligro de echar a perder sus vidas. Uno de esos jóvenes era Andrés. Andrés nunca conoció a su padre, siempre estaba brincando de una mala decisión a una peor. Por eso mismo siempre tenía problemas con la ley.
Nadie le había enseñado cómo tener una vida digna, y todo eso terminó cuando conoció a Mario. Él se convirtió en la figura paterna que Andrés nunca pudo tener, y con él aprendió sobre honestidad, autocontrol, integridad y de dónde venían todos esos principios. 2 meses después, Andrés realizó un acto público de su fe en Cristo, y por supuesto, Mario estaba allí. Ahora puedes ver la conexión. Andrés fue impactado por Mario, que fue influenciado por Jorge. Jorge recuperó la alegría con Liz, que conoció a Jesús gracias a Carla. Gracias a que Carla compartió su fe, la vida de Andrés fue transformada. Interesante, ¿no? Estas dos vidas conectadas no se conocen y nunca se conocerán.